El primero de los ejercicios, dado una matriz de números reales y dos números, devuelva la suma de los elementos de la matriz que están comprendidos entre esos dos valores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre cuando nos ponen un ejercicio de este tipo es establecer cuáles serían los valores de entrada y cuáles serían los valores de salida que tiene esa función. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ponemos función suma matriz. La función suma matriz tiene de entrada y de salida. Entonces, de entrada, pues lógicamente tiene que tener la matriz de números reales, hemos dicho. Si tiene una matriz, tiene que tener, ¿qué? También. ¿Qué más necesita de entrada? Los dos valores. Intervalo de valores entre los que hay que sumar. ¿Necesitamos algo más de entrada? El número de elementos de la tabla, ¿cómo lo damos? Una matriz siempre es bidimensional, ¿vale? Y por tanto, siempre tendrá número de filas y número de columnas. Todo eso habrá que darle de entrada. Y de salida, ¿qué no debe de dar? ¿Y eso de qué tipo es? Pues un número real. No queremos calcular una matriz suma. Digo porque alguien está diciendo que devolvamos una matriz. No tenemos que devolver una matriz. Devolver una matriz si tuviéramos de entrada dos matrices y tuviéramos que sumar. Pero no es eso lo que queremos. Lo que queremos es dar una matriz de números reales entre dos valores, cuánto vale la suma. Y eso nos devuelve un único valor real. Entonces, suponiendo que tenemos definido el tipo matriz, vamos a suponer que el tipo matriz le llamamos, como hicimos el otro día, matriz real, tipo definido. Entonces la función suma, su prototipo será una matriz real, los dos valores entre los que tienen que estar comprendidos los elementos para ser sumados, que si son reales pueden ser float o doble, y el número de filas y el número de columnas, que esos son dos, ¿qué? Enteros. Son dos enteros. Todo eso tienen que ser los argumentos que debe tener la función suma. Y tenemos que devolver un solo valor real. Por lo tanto, como podemos devolver un solo valor, entonces podemos devolverlo por aquí, por el nombre de la función. Y el prototipo sería entonces este de aquí. Todos son parámetros de entrada, por tanto no hay punteros, todos los argumentos son de entrada, y por tanto no hace falta que ningún argumento de la función sea puntero. Y lo que devuelve la función lo devuelve en el nombre. ¿Cómo sería el código de la función? Entonces, siempre que nosotros tenemos que recorrer una matriz, lógicamente es obligatorio un doble bucle for. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues desde los que nos marquen estos dos enteros. Por tanto, si esta es la cabecera de la función, hay que darle nombre a las variables que ahí tenemos. Vamos a suponer que las variables que tenemos son m, la matriz real, los dos intervalos, que vamos a llamar, por ejemplo, p y q, que son los dos intervalos entre los que tenemos que sumar, y al número de filas y el número de columnas vamos a llamarle nf y nc. Por lo tanto, todo esto estaría, lógicamente, cada uno en su sitio. Este estaría aquí, este estaría aquí, este estaría aquí. Entonces, nosotros tenemos que sumar. La variable que nosotros vamos a devolver es una variable de tipo float. Entonces, siempre que nosotros tenemos una función que va a devolver una variable, lo primero que tenemos que hacer es declarar esa variable que es la que vamos a devolver. Entonces, yo pongo float, suma, y como es una suma, pues en este caso se inicializa a 0. Esa sería la primera variable que yo siempre tengo que declarar. Pero por supuesto habrá más variables, pero la variable que voy a devolver, es decir, yo sé que al final de mi programa habrá un return sum, justo la sentencia antes de las llaves de cerrar. Eso será siempre así. Entonces el código irá pues de aquí a aquí. Decía que como es una matriz M que tiene número de filas y número de columnas, los que indican estos dos argumentos de entrada, entonces yo tendría que poner un for que diga desde i igual 0, punto y coma, i menor que número de filas, punto y coma, y más, y un for con la j igual 0, punto y coma, j menor que número de columna, punto y coma, j más, para ir recorriendo las filas y para cada fila la columna. Está claro que dentro de este bucle tengo que hacer una
sentencia que sea suma igual a suma más m corchete i corchete j. Porque las funciones suma, ya lo hemos hecho con vectores, son siempre así. Es decir, lo que lleva acumulando más, cuando vaya avanzando por fila y columna, iremos sumando. La única cuestión es que aquí no nos piden que sumemos todas las filas y todas las columnas, sino solamente aquellos valores que están comprendidos en el intervalo P. Luego habrá que ponerle aquí una condición con un if para indicar que no sumo todos los elementos, sino solamente aquellos que estén comprendidos en tres filas. ¿Cómo se pone una condición para que los elementos m y j sean mayores que p y menores que q, que está comprendido en ese intervalo? Se pone m de i j es mayor que el elemento pequeño, p. Se puede poner mayor o igual, dependiendo si queremos que esté comprendido los extremos o no. Eso no está dicho en el enunciado expresamente. Y doble ampersand, que m de ij menor. Claro que no es necesaria las llaves en ningún sitio. Aunque si se ponen no pasa nada. No son necesarias las llaves porque este for solo tiene una sentencia dentro, que es este for. Que a su vez solo tiene una sentencia dentro, que es este if. Que a su vez solo tiene una sentencia dentro, que es esta sub. Si se ponen llaves, pues se ponen todas. De aquí, de aquí, se pone aquí. Y se cerrarían aquí una detrás de otra, 1, 2 y 3, antes del recurso. Por lo tanto, como veis, este esquema es el mismo esquema que vimos en su momento para la suma de los elementos de un vector, pero los elementos eran, aquí era el vector, aquí en vez de pasarle dos coordenadas, le pasábamos solo una, con lo cual el bucle, el único bucle que había, lógicamente era hasta esa coordenada que se le pasaba. Y un if con la condición y un suma en los elementos, pero los elementos eran unidimensionales. Pero en lo que es el esquema, como veis, es exactamente igual. Bueno, para terminar el programa, lógicamente, las variables que no están definidas habría que poner. En nuestro caso solo tendríamos las variables i y j que nos sirven para el bucle. Todas las demás variables ya están definidas aquí como argumento de entrada.